Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Pues vamos con la última entrega de material para este curso que cubre el tema de disparadores. Ya en videos pasados hemos estado trabajando y hablando sobre la construcción de funciones y de procedimientos, y este elemento requiere forzosamente la participación del usuario para que pueda operar dentro de la base de datos. En el caso de los disparadores, estos van a ser elementos completamente activos, es decir, una vez que estén definidos, se encargarán de realizar la tarea para la cual fueron encomendados, que podría ser desde manejo de restricciones, auditoría, o podría ser generación de históricos o características muy particulares que dependiendo de las características del sistema manejador de base de datos, en algunos casos no están habilitadas, y una forma sencilla y elegante a partir de la cual se puede resolver este tipo de características podría ser desde la perspectiva de un disparador. Entonces vamos a ver algunas características antes de presentar los ejemplos correspondientes. Entonces, las formas de restricciones que se han estudiado hasta ahora se ajustan al estándar SQL2, es decir, hemos visto restricciones de tipo llave primaria, llave foránea, restricciones check, restricciones not null, pero todas estas restricciones son a nivel de tabla. Las únicas restricciones que pueden consultar información de una tabla diferente son las restricciones de llave foránea, y esto es por los aspectos que tienen que ver con el mantenimiento de la integridad referencial. Entonces, el modelo de ejecución es que se les invoca siempre que cambie el elemento restringido por ellas, pero siempre están al interior de la misma tabla. Ahora bien, la implementación de restricciones que requieren disparar la verificación de los eventos apropiados, una forma en que los programadores de la base de datos tendrían más control sobre la misma es si se dispusieran de algunas opciones que les permitieran implementar operaciones sobre los datos con fines que no estén relacionados necesariamente con la prevención de violaciones a las restricciones. El estándar SQL3 dispone de disparadores que recuerdan a las restricciones de SQL2, pero que tienen eventos disparadores explícitamente especificados y acciones basadas explícitamente en el resultado de la condición. Entonces, los disparadores, también conocidas como reglas evento acción condición, se diferencian de las restricciones en el hecho de que solo se prueban cuando ocurren ciertos eventos especificados por el programador de la base de datos, en este caso con respecto a las tareas de mantenimiento de la base de datos, es decir, operaciones de inserción, borrado y actualización. En vez de evitar inmediatamente el evento desencadenador, un disparador prueba una condición. Si no se cumple la condición, ninguna cosa asociada a él se produce en respuesta a dicho evento. Si se cumple la condición, el sistema manejador de base de datos realiza la acción asociada a él, y la acción puede impedir en este caso que ocurra el evento o bien cancelarlo. La acción puede ser cualquier operación con la base de datos. Desde el punto de vista del sistema manejador de base de datos Postgres, las funciones nos proporcionan un buen número de ventajas al simplificar acciones en la base de datos. Estas acciones requieren la intervención de una persona encargada de ejecutar las funciones, ya lo habíamos platicado, de lo contrario no es posible verlas en acción. Los disparadores, por el contrario, van a ser funciones que se ejecutan de manera automática en respuesta a ciertos eventos que ocurren dentro de la base de datos. Entonces, ¿cuándo se ejecuta un disparador? Bueno, antes o después de una inserción, antes o después de una actualización, antes o después de una operación de borrado. Esos van a ser los eventos en los cuales se va a poder disparar en este sentido esta función, y los momentos en el tiempo en los cuales tendremos posibilidad de tomar control de las acciones y tomar alguna decisión en particular. La definición de un disparador consta de dos partes. En primer lugar, la definición de una función asociada al disparador, que es la que va a responder al evento que acaba de generar el disparo, y la definición formal del disparador, lo cual indica de qué tablas esperan los eventos, a qué tipo de evento se va a responder y qué función se va a ejecutar en respuesta a la acción desencadenadora. Entonces, la estructura general del disparador tiene la opción Create o Replace Trigger. El Replace depende propiamente de la extensión con la cual estemos trabajando. En particular, para Postgres no tenemos habilitado el Replace, simplemente el Create Trigger, de manera que si eventualmente necesitamos cambiar la definición, desafortunadamente tendremos que borrar el disparador para poder habilitarlo nuevamente con la nueva definición. Entonces tenemos la creación del disparador.
el nombre que le vamos a dar al disparador, el momento en el tiempo en el cual queremos que se ejecute antes o después de cualquiera de las tres opciones de mantenimiento de datos. En este caso estaría sobre alguna tabla en particular. Podemos hacer que el disparador trabaje a nivel de fila o a nivel de sentencia, independientemente del número de instrucciones que se ejecuten. Y la ejecución del procedimiento, en este caso sería el nombre de la función que está asociada o que va a dar respuesta al evento disparador. ¿Sale? Entonces, en cuanto a las partes de un disparador, como veíamos, en primer lugar necesitamos definir una función. En este caso seguiremos la misma sintaxis que utilizamos en videos pasados para la definición de la función, con la instrucción create or replace function, el nombre de la función, la lista de parámetros si es que lo requiere, y muy importante, en el caso de las funciones que van a dar respuesta a un disparador, vamos a necesitar que la función utilice el returns trigger. De ahí en fuera, todos los demás aspectos en cuanto a sección de declaración, en cuanto al cuerpo de la función, se siguen manejando exactamente igual. Y en la parte del return nosotros tendremos la posibilidad de devolver algún valor en particular, algún tipo de dato, o podríamos no devolver nada si queremos directamente que el disparador funcione tras bambalinas y que nadie se dé cuenta que tenemos una operación monitoreando nuestra base de datos. ¿Sale? Entonces, el disparador va a estar interactuando en este caso tanto con variables del sistema, que van a ser muy importantes desde el punto de vista de las tareas de auditoría. Entonces, antes de empezar a definir el disparador, será necesario conocer algunas cuantas variables que tenemos por defecto dentro del sistema manejador de base de datos. Aquí nuevamente dependerá del tipo de la extensión con la cual estemos trabajando, el nombre que tendrán estas variables y cómo las vamos a poder utilizar. Entonces, desde el punto de vista de Postgres, vamos a tener las variables current user, que almacena el nombre del usuario que está actualmente conectado a la base de datos y que está ejecutando las sentencias. Current date, para almacenar la fecha actual del servidor, no la del cliente. Y current time, para almacenar la hora actual. Entonces, estas variables lo que nos van a permitir es llevar un seguimiento de en qué momento está ocurriendo una tarea de mantenimiento de datos y sobre eso poder tomar alguna decisión. Y el disparador adicionalmente va a poder trabajar con algunas variables al interior. Postgres maneja unas cuantas variables que se utilizan al momento de definición de un disparador. En particular nos interesan las variables new, old y tg-op. La variable new es una variable compuesta que va a almacenar los nuevos valores de la tupla que se está modificando. Es decir, esta variable la vamos a tener disponible siempre que estemos haciendo una inserción o cuando estemos haciendo una actualización. Por el contrario, la variable old es también una variable compuesta que almacena los valores antiguos de la tupla que se está modificando. En este caso, la variable old siempre va a estar disponible en los eventos de borrado y nuevamente de actualización. Entonces vean que, derivado de que la actualización, como ya la vimos en álgebra relacional, la podemos ver como un borrado y una inserción, es por eso que el evento update será el único evento que tendrá a su disposición tanto la variable new como la variable old. Y la variable tg-op, que es una variable de tipo string que va a indicar el evento de tarea de mantenimiento de datos que está ocurriendo, insert, update o delete. Adicionalmente vamos a tener la variable tg-argv, que es una variable de tipo arreglo que almacena los parámetros de la función del disparador y podemos tener acceso de la misma forma que accedemos a los elementos dentro de un arreglo, utilizando el nombre del arreglo que es tg-argv y dentro de los corchetes alguna de las posiciones del arreglo que nosotros queremos trabajar. Entonces, con estos elementos de definición vamos a movernos a Postgres para poder ver en funcionamiento algunas de las tareas comunes que podríamos realizar o resolver desde el punto de vista de un disparador. Entonces vamos hacia Postgres. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de los disparadores ya desde el punto de vista de la perspectiva de Postgres. Entonces, decíamos que los disparadores tienen la siguiente estructura, que es nombre del disparador, utilizando create o replace. El replace recuerden que depende de la extensión y aquí no lo vamos a tener habilitado.
con el nombre del disparador, el punto en el tiempo en el cual debe de dispararse, que puede ser after o before, y los eventos que pueden dispararlo, en este caso eventos de inserción, actualización o borrado, y el tipo de disparador, si lo queremos por cada fila, por cada sentencia, y la función que modela la respuesta del disparador con el execute procedure con el nombre de la función. Entonces recuerden, para que nosotros podamos trabajar en primer lugar con el disparador, lo primero que tendremos que hacer es la definición de la función. Esta no es necesariamente la forma que siempre se visualizan los disparadores en todos los sistemas manejadores de base de datos. En sistemas manejadores de base de datos como Oracle, dentro de la misma definición del disparador están las operaciones que se tienen que efectuar en caso de que el evento ocurra. Entonces ahí, por ejemplo, no requiero de la definición de una función que se encargue de dar la respuesta, pero en particular Postgres sí separa la definición del disparador de la función de respuesta. Entonces habrá que empezar siempre definiendo la función antes de comenzar a definir la estructura formal del disparador. Entonces vamos a ver algunas de las formas de uso más interesantes que tienen los disparadores. En primer lugar, vamos a revisar la posibilidad que tienen los disparadores para poder verificar restricciones a nivel de la base de datos. Cuando yo voy a trabajar en una restricción a nivel de la base de datos, se conocen como assertions. Entonces, estas aserciones dependen también del sistema manejador de base de datos con el cual estamos trabajando, pero al menos ni en Oracle, ni en SQL Server, ni en Postgres me ha tocado ver la definición concreta de esta estructura. Supongo yo que la razón es porque se pueden resolver de una manera muy sencilla desde el punto de vista de los disparadores, de ahí que seguramente no los desarrolladores del sistema manejador de base de datos no ven necesariamente el colocar esta herramienta directamente en la implementación. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con este primer disparador? Lo que quiero hacer es, quiero asegurarme que las cuentas que se abren o se actualizan en Chiapas, vean que muy importante, aquí me están indicando cuáles son los eventos de mantenimiento de datos que necesito monitorear. Es inserciones, que es cuando se abre una cuenta, y la actualización, una cuenta que ya está definida y en la cual queremos hacer una modificación. En este caso son cuentas en el estado de Chiapas y deben de tener al menos un saldo inicial de 1,000 pesos. Vean que este es un tipo de restricción que nosotros no podemos habilitar directamente, por ejemplo, con una instrucción check dentro de la tabla cuenta, porque la tabla cuenta sí puede tomar algunas decisiones con respecto al saldo. Sin embargo, dentro de la tabla cuenta no se tiene información sobre el estado de la república donde está habilitada esta cuenta. De hecho, esta información se encuentra en la tabla sucursal, y la restricción check tiene la capacidad de ir a visitar a la tabla sucursal para poder obtener esta información. Entonces necesitamos un elemento que pueda estar almacenado dentro del lado del servidor de base de datos para que pueda tener a su control todas las tablas que tenemos definidas en nuestro esquema, y con respecto a ello poder hacer las preguntas necesarias. Entonces vamos a resolverlo desde el punto de vista del disparador. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En este caso, definir la función que habrá de responder al disparador. Vamos a utilizar la construcción create or replace function. En este caso voy a crear una función que no recibe parámetros, que se llama check saldo Chiapas. Y muy importante, este tipo de funciones que van a estar trabajando dentro de los disparadores tienen el tipo de retorno explícito trigger, ¿sale? Entonces, bueno, es digamos que el único cambio que tenemos con respecto a las funciones que habíamos visto en videos pasados, y todo lo demás en cuanto a la definición de la función es exactamente con la misma idea. Entonces voy a declarar en este caso una variable que voy a llamar estado, que va a ser de tipo varchar con longitud de hasta 20 caracteres, y en el cuerpo de la función que respondrá al disparo, entonces vamos a poder utilizar estas variables que teníamos habilitadas dentro del disparador. Una de ellas es la variable tg-op. Entonces en este caso, si esta variable tiene el evento insert o tiene el evento update, que son los eventos que me interesan monitorear, entonces lo que voy a hacer es, en primer lugar, recuperar el estado de la sucursal en donde se está abriendo o se está actualizando la cuenta. Para eso vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos para poder guardar en una variable temporal el resultado de una consulta, y en este caso
estaría seleccionando el estado, no lo voy a desplegar, sino que lo voy a guardar en la variable edo que estoy definiendo justamente para esta tarea. Esto lo voy a recuperar de sucursal, siempre y cuando el número de sucursal corresponda. Ahora vean, independientemente de que sea el evento de inserción o de actualización, en la variable new, que es una variable compuesta, lo que nosotros vamos a tener es justamente los aspectos definitorios de esta inserción o de esta actualización. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Entonces, en el caso de una cuenta, nosotros tenemos para definirlo el número de sucursal, el número de cuenta, el saldo y la fecha en la cual se está realizando la operación. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la siguiente inserción. Entonces voy a trabajar aquí con un insert. Vamos a insertar en la tabla cuenta los siguientes valores. Entonces tenemos el número de sucursal. Pensemos por ejemplo que voy a utilizar la sucursal 52. Requiero que me digas cuál es el número de cuenta. Vamos a pensar por ejemplo que es la cuenta 100. Entonces tendremos aquí la cuenta 100. Me piden la definición del saldo. Vamos a pensar, por ejemplo, que ahorita el saldo son los 1000 pesos que nos piden. Y me piden la fecha. Entonces aquí estaríamos trabajando, pensemos, por ejemplo, en el 1 de junio del año 2020. Por ejemplo. Esto es lo que nosotros estaríamos trabajando como perspectiva de inserción. Entonces, estos valores que yo tengo definidos aquí, dentro del disparador, los vamos a tener habilitados dentro de la variable new. Entonces vean que a partir de este objeto yo voy a tener a mi disposición, en el momento en el que está ocurriendo la tarea, yo voy a poder tomar algunos aspectos que tengo aquí para poder hacer preguntas con estos datos y sobre eso poder tomar alguna decisión. Vean que si la cuenta ya existiera y en realidad lo que estuviera haciendo fuera una actualización, entonces la tarea sería más o menos de este estilo. Entonces haríamos un update. En este caso tendrá que indicarle cuál es la tabla que voy a actualizar. Pensemos, es la misma tabla que es la relación cuenta, y en este caso vamos a establecer, por ejemplo, el saldo. Vamos a pensar que el saldo lo voy a mover a 10,000 pesos. Y no puedo en este caso realizar un update sin cláusula where, porque recuerden que realizar un update sin cláusula where equivale a modificar todos los saldos de todas las cuentas con exactamente este valor. Y no, en realidad lo que yo necesito es hacer la actualización para una cuenta en particular. Entonces utilizaremos en este caso la construcción where. Tendríamos aquí el número de cuenta. Déjenme, voy a borrar aquí el número de cuenta. Entonces vamos a colocar aquí, sería where el número de cuenta, y en este caso pensemos que es la cuenta 101, por ejemplo. ¿Sale? Entonces nuevamente, ¿cuáles son los valores que tendríamos disponible dentro de la variable new? De la variable new tendríamos la información del saldo y la información del número de cuenta. Esos serían los valores que teníamos disponibles para poder preguntar, y sobre estos nosotros tendríamos entonces que tomar los valores que tenemos asociados y sobre eso tomar alguna decisión sobre lo que está sucediendo en el escenario. Entonces regresemos a Postgres y entonces le estoy preguntando a la variable new cuál es el número de sucursal que estoy teniendo. Entonces ustedes aquí se van a preguntar, en el caso del número de sucursal, ¿qué es lo que está? ¿Por qué no lo tengo disponible desde la instrucción update? Bueno, ustedes recuerden que el update lo vemos como un borrado más una inserción, es decir, en algún momento está ocurriendo el borrado de la tabla cuenta, donde el número de cuenta
es la cuenta C00101 y después se hace una inserción en la misma tabla con los valores que tenía la tupla antes de hacer la actualización. Entonces aquí vamos a tener el mismo número de sucursal, vamos a tener por aquí el mismo número de cuenta, que es la cuenta C101. Vamos a tener aquí el nuevo saldo. Recuerden que el saldo anterior ya fue retirado y ahora aquí estamos teniendo los 10,000 pesos. Y en este caso tendríamos la fecha en la cual teníamos. Luego entonces vean que es justamente estos datos los que vamos a tener directamente definidos dentro de nuestra variable new, y el borrado que ocurrió en este punto, todos los datos anteriores estarían dentro del objeto old, ¿sale? Entonces esa es la razón por la cual, independientemente de si estoy en una inserción o si estoy en una actualización, yo tengo a mi disposición el valor del número de sucursal. Entonces recupero el estado que corresponde para la sucursal de donde estoy haciendo la actualización, y una vez que tengo guardada esa información dentro del objeto estado, preguntamos si el resultado que tengo ahí corresponde al estado de Chiapas y además el saldo es menor a 1,000 pesos, entonces voy a detener la operación. Y básicamente aquí dentro de Postgres tenemos justamente esta construcción que me permite disparar una excepción con un mensaje personalizado para el usuario, que me parece muy interesante. Y aquí básicamente lo que le estoy diciendo es que el saldo mínimo, vean que ahí estoy colocando un tanto por ciento en la cadena que quiero imprimir, y eso es porque la instrucción raise exception lo que hace es me permite sustituir ese tanto por ciento por el resultado de una variable en particular. En este caso vean que se va a detener la inserción o la actualización siempre que al momento de recuperar el estado y hacer la actualización o la inserción del saldo, este saldo quede por abajo de 1,000 pesos, ¿sale? Entonces cerramos nuestras estructuras de control para las decisiones. Y en este sentido vean que no quiero que nadie se dé cuenta que tengo un disparador funcionando, entonces lo que voy a hacer es voy a indicarle a mi disparador que devuelva el valor nulo, ¿sale? Entonces bueno, vamos a generar en este caso la función correspondiente. Para verificar si tenemos algún error sintáctico, no tenemos ningún error de sintaxis, y entonces ya que tenemos la función que va a dar respuesta al disparador, creamos el disparador como tal. En este caso vamos a crear el disparador que se va a llamar saldo Chiapas. Lo vamos a hacer después de que ocurra el evento de inserción o actualización, y esto ocurre directamente en la tabla cuenta. Lo vamos a hacer para cada fila en la cual esté ocurriendo una inserción o una actualización, y el procedimiento que va a dar respuesta al evento de disparo será la función check saldo Chiapas, que es la que acabamos de definir, ¿sale? Entonces bueno, vamos a ejecutar en este caso nuestro disparador para ver que no tengamos ningún problema. Entonces ya está. Recuerden que estoy trabajando en este caso con elementos activos. Ya no necesito que explícitamente el usuario invoque la función check saldo Chiapas, porque automáticamente el disparador lo hace cada vez que ocurre alguno de los eventos que tengo indicados aquí. En este caso, eventos de inserción o de actualización. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo está funcionando o cómo está ocurriendo el tema del disparo. Entonces, vamos a asignar una cuenta a un cliente. En este caso, el cliente no me interesa, nada más quiero probar el comportamiento en la relación cuenta, ¿sale? Entonces voy a otorgar en la sucursal 52, es la sucursal que corresponde a Tonalá, que está ubicada dentro del estado de Chiapas. Entonces voy a agregar en este caso, en esta sucursal, la cuenta 12,185. Es una cuenta que va a tener un saldo de 500 pesos y la quiero abrir el día de hoy. Entonces efectuamos nuestra operación de inserción y ustedes pueden observar que el sistema manejador de base de datos me reporta un error. En este caso me dice que el saldo mínimo en Chiapas debe de ser de 1,000 pesos. Vean que
automáticamente está invocando la función que da respuesta al disparador y yo me tengo que olvidar completamente de tener que invocar esta función, porque si lo dejo que sea el usuario quien la invoque, no puedo garantizar que siempre se acuerde de invocarla. Y vean que aquí automáticamente lo hace la base de datos y previene a mi base de datos de estar en estados de inconsistencia, ¿sale? Entonces, bueno. Ahora bien, vamos a asignar esta cuenta en otro estado. Entonces vamos a asignar ahora la cuenta 12.186. Ahora en la sucursal 1, que esta es una sucursal que se encuentra en el estado de Guanajuato. Es una cuenta con 500 pesos y también la quiero aperturar el día de hoy. Entonces vamos a agregarla. Vean que en este caso la inserción ocurre sin ningún problema. Vamos a verificar si se insertaron o no las tuplas. Entonces quiero verificar en primer lugar si está la cuenta 12.186. Vamos a verificar. Como ustedes pueden observar, esta cuenta se entregó en el estado de Guanajuato, que no era uno de los estados que estaba restringido por la aserción, mientras que la cuenta 12.185, que es una cuenta otorgada en el estado de Chiapas con un saldo de 500 pesos, vean que esta no se insertó, no pasó a la base de datos. Entonces vean que el evento de inserción ya está funcionando de manera adecuada. Ahora bien, en el caso de las actualizaciones, voy a tomar ahora una cuenta de Chiapas. Por ejemplo, vamos a hacer una selección de esta información utilizando el número de cuenta 536. Como ustedes pueden observar, la cuenta 536 es una cuenta que se entregó en el estado de Chiapas. Y entonces lo que quiero hacer es cambiar esos 52.879.80 a el saldo de esa cuenta y dejarlo en 500 pesos. Entonces vamos a efectuar esta actualización. Ejecutamos y nuevamente vean que tenemos un error personalizado por parte del sistema manejador de base de datos que me dice que el saldo mínimo en el estado de Chiapas debe de ser de 1,000 pesos. Entonces esta actualización no sucedió. Vamos a hacer la consulta nuevamente de esta cuenta y como ustedes pueden observar se mantienen los 52.879.80. No ocurrió la actualización porque vio la restricción que tengo especificada. Voy a tomar por ejemplo ahora la cuenta 537, que es una cuenta que está ubicada en la Ciudad de México. Entonces si esta cuenta que tiene un saldo de 50.414 nosotros hacemos una actualización del saldo y lo dejamos en 500 pesos, entonces vean que la actualización ocurre de manera exitosa y si nosotros volvemos a consultar el saldo de esta cuenta podemos observar que el saldo ya disminuyó a 500 pesos. Entonces vean lo interesante que resultan los disparadores para la creación de restricciones de alto nivel, porque de una manera muy sencilla puedo monitorear el evento que a mí me interese y con respecto a la información que tengo, ya sea en la actualización, en el borrado o en la inserción, poder tomar esa información para realizar consultas dentro de la base de datos, recuperar información, ver cuál es el comportamiento que tiene esa información y sobre eso tomar una decisión sobre qué hacer. ¿La dejo pasar o en este caso le digo al usuario que hay un error y no dejar pasar la modificación? ¿Sale? Entonces vean, muy interesante el uso de los disparadores dentro de las bases de datos, principalmente enfocados a aspectos que tienen que ver con restricciones para poder asegurar la calidad de los datos, resultan de mucha utilidad. ¿Sale? ¿Cuál es el otro aspecto que me permite modelar los disparadores? Justamente los aspectos que tienen que ver con la creación de histórico. Como recordarán, ya lo habíamos platicado. Las bases de datos funcionan muy bien en el hoy. Ellas saben trabajar muy bien con la información de lo que está sucediendo en este momento en mi organización. Pero veíamos que ninguna de las tablas tiene la capacidad de recordar. Es decir, cuando nosotros tenemos una tabla y nosotros hacemos una actualización, por ejemplo, tengo aquí la actualización visible de la cuenta 537. Si yo a la base de datos le pregunto cuál es el saldo que tenía la cuenta 537 antes de que sucediera este evento, la base de datos me diría que no sabe porque no tiene la capacidad de recordar, no está dentro de su naturaleza el poder recordar lo que sucedió en el pasado. ¿Sale? Entonces ya habíamos platicado
que ahí lo recomendable sería trabajar con otra aplicación que se encargue justamente de poder hacer el almacenamiento de información histórica, pero evidentemente eso requiere que invirtamos recursos y en muchas organizaciones no se pueden invertir recursos para generar un almacén de datos en donde estemos llevando justamente todos los aspectos de información histórica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos nosotros habilitar en este caso nuestra base de datos para que pueda tener memoria. Derivado de que no es un comportamiento natural, entonces eso significa que habrá que programarlo, habrá que habilitarlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi base de datos para poder habilitar los históricos es justamente tener las tablas en donde vamos a guardar la memoria de lo que está sucediendo. En este caso, voy a crear esta tabla que se llama movimiento, que es una tabla que me va a permitir llevar un control de qué es lo que estuvo sucediendo a lo largo de un periodo de tiempo con el saldo de las cuentas de cada uno de los clientes. Entonces, ¿qué es la información que voy a estar reflejando en la tabla movimientos? Es una tabla muy sencilla en donde voy a guardar el número de cuenta, la fecha en la cual está ocurriendo el cambio, el saldo que tenía antes del cambio y el saldo que tiene después del cambio. Esto, por ejemplo, me permitirá habilitar dentro del banco la posibilidad de que el banco pueda entregar estados de cuenta a los clientes, que hasta ahorita no lo puede hacer porque no hay forma de llevar el registro de manera natural con la base de datos y no estaba creada la infraestructura. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir mi tabla histórico. Entonces, ya defino mi tabla movimientos. Una vez que tengo definido la tabla donde voy a guardar la información, entonces voy a crear la función que habrá de guardar los movimientos que tienen los saldos de las cuentas. Entonces, voy a crear la función check movimientos, que en este caso me va a devolver como resultado un disparador. El cuerpo de la función tendrá la siguiente programación. Si el evento es de inserción, vean que en este caso, cada vez que llegue una nueva cuenta, lo que voy a hacer es voy a comenzar a alimentar, en este caso, mi tabla movimientos. Derivado de que antes de que ocurriera la inserción no tenía información de la cuenta, ese va a ser el único momento del tiempo en el cual el saldo anterior será exactamente igual al saldo nuevo, porque no había registro de información histórica. Por eso es que estoy separando, a diferencia de lo que sucedió en la función anterior que lo tenía dentro de la misma condición, aquí no. Aquí si el evento es de inserción, vean que lo que estoy haciendo es tomando del objeto new el número de cuenta, la fecha en la cual está ocurriendo el cambio y estoy tomando para rellenar el saldo anterior y el saldo nuevo, justamente el saldo que viene definido dentro del objeto new. ¿Sale? Y eso es porque antes de que ocurriera el evento no tenía información de la cuenta. Ahora bien, en el caso de que la cuenta ya existiera, entonces significa que estoy trabajando con el evento de actualización. Ahora, importante, solamente me va a interesar preservar el hecho cuando en efecto la actualización modifique el saldo. No me importa si es hacia arriba o hacia abajo, pero debemos de tener un cambio entre el antiguo saldo y el nuevo saldo. Entonces vean que cuando hay una actualización, la tupla que tenía originalmente, todos los datos se mandan al objeto compuesto old, y la nueva tupla, es decir, con la actualización del saldo, como lo veíamos en el pizarrón, se guarda en el objeto new. Entonces esto me permite contrastar dos momentos en el tiempo. Eso es derivado de la forma como trabaja la operación de actualización, y entonces si los saldos difieren, entonces significa que es un evento que me interesa almacenar. Esto lo hago porque eventualmente yo podría mandar a hacer una actualización donde no estoy cambiando el saldo, y entonces eso haría que reflejáramos una fila en la tabla movimientos, pero no tendría ningún sentido porque el único punto del tiempo en el cual esto puede ocurrir es solamente en inserción, cuando no tenemos cambio en el saldo anterior y el saldo nuevo. Fuera de ahí, los eventos de actualización sí tendrían que llevar un registro, pero siempre y cuando haya una diferencia entre el saldo anterior y el saldo nuevo. Entonces, si hay esta diferencia, lo que voy a hacer es voy a mandar a movimientos el número de cuenta. Aquí no importa si lo estoy haciendo del objeto new o del objeto old, porque recuerden que aquí la actualización no está ocurriendo por el número de cuenta, la actualización está ocurriendo sobre el saldo. Entonces aquí estoy rescatando el número de cuenta del objeto new, pero bien podría hacerlo sobre el objeto old. Y aquí sí vean que estoy tomando el objeto el atributo saldo del objeto old porque es el saldo anterior, y estoy tomando ahora el saldo del objeto new porque es el nuevo saldo. ¿Sale? Entonces, bueno. Ejecutamos nuestra función para ver que no tengamos ningún tema en cuanto a sintaxis.
no tenemos ningún problema, no tenemos ningún error. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es crear justamente el disparador para que se encargue de hacer el monitoreo. Entonces vamos a crear el disparador movimientos. Esto va a ser después de inserciones o actualizaciones, en este caso sobre la columna saldo. Esto lo vamos a hacer en la tabla cuenta. Vean que muy importante. El disparador anterior que checaba el saldo mayor al menos de 1000 pesos en el estado de Chiapas lo habilité sobre la tabla cuenta, y este nuevo disparador también lo estamos habilitando sobre la tabla cuenta. Esto significa que dentro de una tabla yo puedo tener definidos todos los disparadores que sean necesarios para poder garantizar la estabilidad y los estados reales dentro de mi base de datos. Entonces lo vamos a hacer por cada fila y vamos a ejecutar el procedimiento check movimientos, que es justamente la función que nosotros acabamos de compilar. Entonces creamos y habilitamos el disparador en la tabla cuenta y vamos a probar el disparador. Entonces quiero insertar en este caso una nueva cuenta. Esta no existe. Recordarán ustedes que hace rato intenté aperturar esta cuenta, la 12,185, en la sucursal 52 que corresponde a Tonalá, pero lo había intentado hacer con 500 pesos y eso no se permitía porque viola la restricción o la aserción definida en ese momento. Ahora voy a volver a abrirla, pero en este caso el saldo es de al menos 1000 pesos. Entonces ahora la inserción debe de ocurrir sin ningún problema, como ustedes pueden observar. Entonces vamos a comprobar que en efecto esta tupla se haya insertado. Vamos a buscar la cuenta 12,185. Ustedes pueden observar que sí, es una cuenta del estado de Chiapas y tiene un saldo de 1000 pesos. Por esa razón es que me dejó realizar la operación. Ahora bien, si nosotros consultamos la tabla movimientos, podemos darnos cuenta que esta es la primera vez que se inserta esta cuenta. Esta cuenta no existía antes en el tiempo, de manera que el saldo anterior y el saldo nuevo es exactamente el mismo. ¿Sale? Bueno, ahora bien, vamos con, en el caso de la cuenta, por ejemplo, 536, la cuenta 536, pueden observar que es una cuenta que tiene un saldo de 52,879.50. Nuevamente es una cuenta que está en el estado de Chiapas. Cuando intentamos hacer la actualización de 500 pesos no me dejó por la aserción que tenemos disponible para el estado de Chiapas. Sin embargo, ahora voy a hacer una actualización de este saldo a 1000 pesos, que es lo mínimo que me piden dejar en la cuenta. Nuevamente, vean que la actualización vuelve a ocurrir sin ningún problema, y cuando nosotros buscamos la información de la tabla movimientos, ahora observamos dos filas, la que corresponde a la cuenta 12,185 y la que corresponde a la cuenta 536. Como ustedes pueden observar, antes de que ocurriera el cambio, la cuenta 536 tenía 52,879.80 pesos, y después de la actualización el saldo actualmente es de, en este caso, 10,000 pesos. ¿Sale? Y nosotros podemos hacer todos los cambios que querramos. Por ejemplo, puedo hacer la actualización ahora de la cuenta 12,185, y cada vez que hacemos un movimiento, pues esta información se refleja directamente en la tabla movimientos. ¿Sale? Entonces solamente habrá que tener mucho cuidado. Vean que es posible que dentro de la base de datos tengamos históricos, pero muy importante, recuerden que este tipo de tablas son tablas que van a crecer muy rápido, derivado de que las cuentas de los clientes son altamente volátiles, es decir, continuamente se están haciendo actualizaciones. Entonces aquí solamente estoy ilustrando el tema para dos cuentas, pero traduzcan este procesamiento hacia toda la información del banco y nos daremos cuenta que esto puede crecer en muy poco tiempo con un gran volumen de datos. Por esa razón es que les comentaba que todo lo que tiene que ver con valores históricos, en realidad tendríamos que llevarlo a una tecnología que se encargue justamente de la manipulación de información histórica, que en este caso es un almacén de datos. Pero bueno, por cuestiones en ocasiones de recursos, no podemos efectuar esta característica y lo tenemos que almacenar dentro de la base de datos. Bueno. Entonces, vamos con el siguiente disparador. En este caso quiero crear un disparador para almacenar la información que se haya eliminado. Es decir, ahorita ya podemos tener la posibilidad de brindarle al usuario, por ejemplo, toda la información de su estado de cuenta en un periodo determinado, ya que tenemos información en la tabla movimientos. Quizás aquí nos faltaría almacenar información como en dónde está ocurriendo la actualización del saldo, si es en cajero, si es en ventanilla, si es en alguna tienda, qué tienda, etcétera. Pero bueno, por las capacidades que tiene la base de datos, pues es parte de la información que sí puedo reflejar. Los otros aspectos no los tenemos modelados, de manera
Bueno, hasta ahí quedaría en ese sentido nuestro informe sobre el estado de cuenta de una cuenta para un cliente. Ahora bien, el otro aspecto en el cual tendríamos mucho problema tendría que ser sobre las eliminaciones, es decir, hasta ahorita, mientras yo cumpla con las reglas de integridad referencial, yo puedo borrar lo que quiera de la base de datos, y una vez que se retira de la base de datos, recuerden que no hay control Z, no hay manera de recuperarlo. Entonces ahorita resulta muy peligroso la información así, porque si alguien que tenga permisos de realizar alguna tarea de escritura, en este caso de borrado en la base de datos, no realiza una tarea de más, entonces ahí estaremos perdiendo información muy valiosa de los clientes y a nosotros no nos conviene que estemos perdiendo información. Justamente esa también es una de las razones por las cuales dentro de las bases de datos se habilita la información de históricos. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear en este caso un procedimiento. Ya habíamos visto en videos pasados la programación de funciones y decíamos que las funciones eran estos elementos que tienen tipo de retorno, en los cuales yo puedo manipular la respuesta para tomar alguna decisión o realizar otro procedimiento, o realizar quizás una consulta. Sin embargo, por ejemplo, en este caso les voy a presentar la programación de un procedimiento que decíamos que son estos elementos dentro de la programación de bases de datos que no tienen tipo de retorno. Entonces aquí estoy utilizando la construcción Create or Replace Procedure. El procedimiento se va a llamar elimina cuenta cliente, es decir, este procedimiento lo que va a hacer es de manera automática hacer borrado para que la base de datos se mantenga en estado consistente tanto en la tabla cuenta como en la tabla cuenta cliente. Es decir, cuando yo retiro una cuenta para un cliente tengo que hacerlo en estas dos tablas, porque son las tablas en donde estoy teniendo información de la base de datos. Ahora ya no lo puedo hacer nada más sobre la tabla cuenta, porque de hacerlo solo en la tabla cuenta me quedaría la base de datos en un estado de inconsistencia. Y yo no quiero hacer el borrado manual, entonces puedo apoyarme en la generación de un procedimiento para realizar esta tarea de mantenimiento. ¿Qué es lo que le voy a mandar a este procedimiento? Le voy a mandar como parámetro el identificador del cliente para que no tenga problema con intentar borrar la cuenta de alguien más. Aquí voy a mandar justamente la información de la llave primaria para no tener lugar a duda en cuanto a la cuenta que se tiene que borrar. Entonces esa es la razón por la cual estoy mandando este parámetro de tipo entero. Y muy importante, los procedimientos no tienen tipo de retorno, entonces eso me viene muy bien porque no quiero, de hecho no necesito que me devuelva ninguna respuesta, simplemente que haga la tarea de eliminación. Bueno, entonces voy a declarar una variable de tipo char, porque aquí voy a poder almacenar el número de las cuentas, y recuerden que las cuentas todas están definidas con una construcción de cadena de longitud fija de tamaño 7. Entonces, lo primero que voy a hacer es, vamos a preguntar si la cuenta que me están pidiendo borrar existe, el cliente del cual quiero borrar una cuenta existe dentro de la base de datos en la perspectiva de cuentas. Entonces, para esto vamos a utilizar nuestra estructura de decisión y vamos a apoyarnos en el operador para producir valor booleano que veíamos en las subconsultas, que es NotExist. En este caso estoy haciendo una selección de toda la información de la tabla cuenta cliente, en donde el ID cliente corresponde con el ID que estoy mandando como parámetro. Si esto no devuelve, en este caso no está devolviendo ninguna fila, significa que el cliente no existe, y justamente le voy a mandar un error al usuario. Le voy a decir que el cliente con el ID que nos proporcionaron no existe y pues no pudimos hacer en este caso ningún borrado. En realidad no es un error como tal, porque pues el cliente no existe, pero esto me permite mandarle un mensaje personalizado al usuario y creo que eso nos viene muy bien. Ahora bien, en el caso de que sí tengamos al menos una fila dentro de la base de datos, lo que voy a hacer es, vamos a especificar en este caso una estructura de iteración utilizando el while con la perspectiva de controlado por centinela. ¿Por qué en este caso lo estoy creando con la perspectiva de controlado por centinela? Porque puede suceder que un cliente tenga varias cuentas. Entonces, si yo quiero borrar las cuentas del cliente 10, yo me debo de asegurar de borrar todas las cuentas que tiene este cliente 10, no solamente la primera ocurrencia. ¿Sale? Esa es la perspectiva que está teniendo este procedimiento. Por esa razón es que estoy utilizando una estructura de repetición controlada por centinela para poder asegurar que podamos eliminar todas y cada una de las cuentas que tenga este cliente definido. ¿Sale? Y bueno, entonces vean que una vez que se logra encontrar el cliente, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el número de cuenta, lo voy a guardar en la variable C,
porque justamente lo quiero para ese cliente en particular y vamos a hacer el borrado explícitamente manual. Bueno, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el procedimiento de borrar en la tabla cuenta cliente el cliente con la cuenta indicada y lo mismo borrar esa cuenta de la tabla cuenta. Y esto lo va a hacer mientras sigamos teniendo cuentas asociadas al cliente que nos llegó como parámetro. Bueno, entonces voy a ejecutar en este caso en primer lugar la creación del procedimiento. Vamos a compilarlo para ver que no tengamos ningún error. Y no tenemos ningún error. Entonces ya está programada la estructura para poder hacer el borrado. Ahora, lo que quiero hacer es, una vez que ocurre este borrado, no quiero perder la información. Quiero que esta información se mantenga dentro de la base de datos. Entonces para eso necesito generar una tabla de histórico. En este caso voy a crear la tabla baja cuenta. ¿Qué información me va a interesar almacenar en baja cuenta? Me va a interesar almacenar el nombre del cliente, el número de cuenta, la sucursal donde tenía su cuenta, el saldo, la fecha de apertura de esta cuenta y muy importante, recuerden que los disparadores los podemos utilizar para tareas de auditoría. Entonces voy a guardar la información del usuario que está efectuando la operación y la fecha en la cual se está efectuando en este caso el borrado, para que en caso de que alguien efectúe un borrado que no estaba solicitado, entonces sepamos quién lo está haciendo y podamos tomar, si es el caso, alguna medida. Entonces voy a crear mi tabla de histórico. Ya quedó la tabla. Y entonces ahora sí, vamos a crear el disparador que se va a encargar justamente de recuperar esta información. Entonces, voy a crear la función borrar cuenta que me va a devolver un disparador. En la declaración voy a definir 3 objetos. Los 3 van a ser utilizando la estructura row type que ya habíamos hablado, que recuerden que me permite copiar la infraestructura que tiene una tabla para poder almacenar todos los elementos de una tupla perteneciente a una tabla en particular. En este caso estoy creando el objeto C con la capacidad de guardar una tupla de cuenta, el objeto S con la capacidad de guardar una fila de sucursal y el objeto D que tiene la capacidad de guardar un objeto, una tupla de la tabla cliente. Entonces, vamos a seleccionar en este caso toda la información de la tabla cuenta, lo voy a guardar en el objeto C y esto va a ser para el anterior número de cuenta. Recuerden que en este caso estamos haciendo borrados. Dado que estamos haciendo borrados, al único objeto sobre el cual le puedo preguntar es al objeto old. Muy importante, no pierdan de vista eso. Bueno. Ya que tengo preservada entonces la información de la cuenta, voy a seleccionar toda la información que tenemos en este caso en la tabla sucursal para el número de cuenta que tenemos en este momento almacenado en el objeto C. Entonces, una vez que tengo esta información, voy a seleccionar toda la información, en este caso del cliente, y vamos a guardar una fila, en este caso en el objeto D, que corresponde a el cliente con el ID que acabamos de retirar. En realidad no estoy retirando al cliente, pero ese ID está guardado justamente en el objeto compuesto old. ¿Por qué hice la recuperación de estos 3 elementos? Porque justamente baja cuenta requiere el ID, requiere el nombre de cliente, requiere el número de cuenta, requiere el nombre de la sucursal, el saldo de la cuenta, la fecha y necesitamos al usuario actual y a la fecha actual, es decir, la fecha en la cual está ocurriendo la operación de borrado. Y nuevamente, como es un tema de auditoría y no quiero que nadie se dé cuenta que tengo un disparador monitoreando la base de datos, vamos a devolver un null, en este caso con el disparador. Entonces vamos a crear la función para ver que no tengamos ningún problema sintácticamente. La función está bien creada y vamos a crear ahora sí el disparador como tal. En este caso quiero crear el disparador elimina cuenta que va a efectuarse después de los borrados en la tabla cuenta cliente. Vean que aquí nada más necesito habilitar el disparador en una sola tabla, ¿sale? No necesito habilitarlo en las dos porque tengo un procedimiento que se encarga de hacer el borrado ya de las dos tablas y la función que da respuesta al disparador tiene la capacidad de recopilar toda la información que se está borrando para poder mandarlo al histórico. Entonces basta con definirlo en una sola tabla. Estoy definiendo en este caso la tabla cuenta cliente. Esto lo vamos a hacer por cada fila y el procedimiento que se va a invocar es el de borrar cuenta. Entonces definimos nuestro disparador para que quede habilitado dentro de la tabla cuenta cliente y ya quedó efectuado el monitoreo. Entonces vamos a borrar en este caso una cuenta, las cuentas de un cliente que no existe.
Vean, ahí está. Tengo un error, que les decía no es como tal un error, porque pues el cliente no existe, no hay ningún borrado, pero si no mandara este mensaje de error, el usuario no sabría si en efecto el cliente que está indicando como parámetro, en realidad hicimos borrado de las cuentas, porque este no existía y no había forma anteriormente de avisarle que ese escenario estaba sucediendo. Bueno, entonces ahí ya ese cliente no existe, no realiza absolutamente nada. Vean, como les había comentado, en el caso de los procedimientos que son elementos que no tienen tipo de retorno, para poder invocarlos utilizamos la instrucción for. ¿Sale? Entonces aquí estoy nuevamente invocando el procedimiento para borrar, y ahora voy a borrar las cuentas del cliente 1501. Entonces vean, ahí ya quedó efectuado el borrado. Y si nosotros preguntamos en este sentido a nuestra tabla baja cuenta, veremos que aquí ya se encuentra almacenada la información de la cuenta que tenía este cliente 1501. Ahí está el cliente, la cuenta que tenía, la sucursal en donde estaba entregada, el saldo que tenía, la fecha en la que aperturó esta cuenta y, muy importante, quién es el usuario y en qué momento del tiempo se está efectuando esta tarea. ¿Sale? Entonces aquí podemos identificar a qué usuario está realizando el borrado, y si realizó un borrado no autorizado, pues poder tomar alguna acción. ¿Sale? Pero en particular, bueno, tenemos la información y no hemos perdido del todo los elementos en cuanto a la información de la base de datos. Bueno, vamos a borrar ahora la cuenta que tiene el cliente 15.755. Entonces, si seleccionamos la información de baja cuenta, ustedes pueden observar que en este caso se hizo más de una inserción. Como recordarán, les había comentado que puede ser que un cliente tenga más de una cuenta. Si yo no colocaba el borrado dentro de la estructura de repetición, entonces la función solamente tendría la posibilidad de preservar una sola instancia, la primera que encontrara para el cliente. Pero en este caso quería borrar todas las cuentas del cliente que están pasando como parámetro. Entonces vean que aquí ya está funcionando de manera adecuada mi procedimiento, y de igual forma la información del histórico. Entonces vean ahí el cliente 15.755 pues tenía 7 cuentas, todas entregadas en los sucursales del estado de Guanajuato, y bueno, pues vean qué interesante y qué práctico resulta esta generación de históricos, en donde yo no tengo que hacer absolutamente nada, y es justamente el disparador quien se encarga de hacer el monitoreo y de preservar la información que yo le solicite que preserve. ¿Sale? Bueno, pues vamos con el último de los disparadores que les quiero mostrar. En este caso, por ejemplo, quiero crear un disparador que verifique si un cliente ya terminó de pagar su préstamo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Vamos a hacer una copia de la tabla préstamo para no modificar el esquema con el cual hemos estado trabajando. Entonces voy a crear una tabla que voy a llamar préstamo 1 y la voy a rellenar con toda la información que tenemos en la tabla préstamo. Entonces, ya quedó la copia. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a modificar la tabla préstamo 1, le voy a agregar una nueva columna que no tenía originalmente, que es la columna pagado, que va a ser de tipo entero, y le voy a agregar un valor default, que en este caso va a ser el valor 0. Entonces, cuando yo consulte la tabla préstamo 1, me voy a dar cuenta que ya tengo esta nueva columna que se llama pagado. Vean que el pagado en 0 significa que nadie de los clientes que tengo definidos aquí, a los cuales les entregué un préstamo, se ha terminado de pagar el préstamo. ¿Sale? Entonces, ¿a mí qué es lo que me interesa? A mí lo que me interesa es justamente tener la capacidad de poder determinar cuándo un cliente ya terminó de pagar, y si ya terminó de pagar, poderlo retirar justamente de esta tabla, o ponerlos, en este caso ponerle un marcador para que cuando yo busque a mis deudores, pues este cliente no vuelva a aparecer. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a crear en primer lugar la función que va a responder al disparador. En este caso voy a crear la función que se llama checkPaguitos, que va a devolver el disparador. Voy a declarar dos variables dentro de mi disparador, que va a ser el pagado, que será identificar de la tabla pago cuáles son los pagos que se han hecho para un préstamo en particular y sumar esa cantidad, y una variable que estoy llamando monto, justamente para poder recuperar la información del monto o el importe del préstamo que le fue otorgado, y con respecto a esto poder tomar una decisión. Entonces, en el cuerpo de la función tendremos la selección del importe. Esto lo voy a mandar a la variable monto. Lo estoy recuperando de la tabla préstamo 1 para el préstamo que está haciendo un actual, en este caso una inserción. Recuerden que los pagos a la tabla pagos se ven simplemente con el hacer llegar un nuevo pago, es decir,
a través de la operación exclusivamente de inserción. Por eso es que en este disparador solamente voy a tener acceso, solamente voy a poder preguntar al objeto compuesto mío. Entonces de ahí recupera el número de préstamo para poder obtener el monto. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a sacar un valor resumen. En este caso vamos a sumar todos los pagos de la tabla pagos que correspondan para el número de préstamo que actualmente estamos insertando. No despliego esa información, sino que la guardo en la variable pagado. Una vez que ya tengo monto y pagado, vamos a preguntar cuál es el estatus que tienen estos valores. Si pagado es mayor o igual que monto, vean que en este caso no lo pongo exactamente igual, porque en ocasiones solemos hacer algunos pagos y redondeamos generalmente hacia arriba. Entonces, si yo debía, por ejemplo, a lo mejor 1000 pesos con 50, quizás pagué 1001 pesos. Y entonces, si yo lo pongo exactamente igual, va a ser muy difícil que podamos encontrar en este sentido valores o préstamos que se pagaron al centavo. Entonces, si yo no hago esta verificación, entonces me seguirían saliendo préstamos que ya fueron pagados, en donde pagué incluso de más, pero que no los puede identificar mi disparador. Entonces lo que hago es, si ya he pagado más o si ya tengo más dinero que el que debía, entonces significa que en ese momento debo de salir de la tabla de deudores, es decir, de la tabla préstamo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar la tabla préstamo, vamos a actualizar el valor pagado para el préstamo que estoy actualmente pagando. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a crear en este caso nuestra función paguitos. Y no tenemos en este caso ningún problema sintáctico. Vamos a crearle el disparador. El disparador paguitos va a quedar definido después de los eventos de inserción en la tabla pagos. Lo vamos a hacer para cada fila y vamos a ejecutar el procedimiento check paguitos. ¿Sale? Entonces ya quedó montado el disparador y entonces vamos a ver las deudas que tienen los clientes. Entonces ejecutamos esta consulta para observar las deudas. Como ustedes pueden observar, estoy consultando a la tabla préstamo 1 y ahí tenemos en este caso para cada uno de los préstamos sobre los cuales se ha hecho algún pago, ahí tenemos justamente el importe que teníamos, el pago que se ha realizado, el monto que se ha realizado de pagos y todo el dinero que todavía nos deben o falta por pagar. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a pagar un par de préstamos. Por ejemplo, voy a pagar el préstamo, voy a efectuar un pago para el préstamo 3. Por ejemplo, aquí voy a generar un pago de 500 pesos. ¿Sale? Entonces, de 5,000 pesos, perdón. Entonces, si volvemos a efectuar la consulta para el préstamo 3, ustedes verán que la deuda disminuye porque ya hemos hecho en este caso un pago de 5,000 pesos. ¿Sale? Entonces vamos, el préstamo 3 voy a hacer un siguiente pago que en este caso será por la cantidad que debo, que son 5,890.85, ¿sale? Y vamos a en este caso a hacer un pago, perdón, aquí en la inserción que voy a hacer para el préstamo 3, vean que no lo voy a pagar completamente porque debo 5,890.85. Vamos a efectuar esta inserción, vuelvo a consultar la información de las deudas y ustedes pueden observar que el préstamo 3 todavía sigue en deuda porque no lo he terminado de pagar. Bueno, vamos a pagar el préstamo 5, este tiene una deuda de 135,255.26, entonces vamos a efectuar este pago. Voy a volver a consultar las deudas de los clientes. Vean que en realidad yo ya no tendría que consultar el tema de las deudas, lo hago para que podamos observar qué es lo que está pasando. Vean que el préstamo 5 ya fue pagado. En realidad los deudores o las personas que ya pagaron los tendríamos que consultar directamente en la tabla préstamo 1. Entonces si yo ahorita le digo que me dé la información del préstamo que ya se terminó de pagar, ustedes pueden observar que el préstamo que ya se pagó es el préstamo número 5. ¿Sale? Entonces vean, interesantes estas perspectivas que tienen los disparadores justamente para poder hacer monitoreo de la información que está sucediendo en la tabla, poder asegurar integridad y principalmente poder mantener la calidad y estados legales dentro de la base de datos. Bueno, pues por favor revisen el script que les voy a proporcionar, muy interesante, por favor, esto puede ser de mucha utilidad para sus trabajos posteriores, entonces no dejen de revisarlo.
Y pues con esto estaríamos cerrando el material de este curso. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su paciencia, por el tiempo que dedicaron a hacer la revisión de cada uno de estos videos. Espero que en realidad les sirva, que este material no solamente les sirva para esta clase, sino que ustedes tengan de alguna forma este material ahí en el canal disponible para cualquier momento. Ustedes lo puedan consultar si tienen alguna duda, o incluso si en algún momento requieren el que se prepare algún material adicional, pues con todo gusto lo pueden solicitar. Puedo dedicarme a trabajarlo y de alguna forma ir contribuyendo a hacer más grande el canal con información para las bases de datos. Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarme en este camino y nos estamos viendo en una siguiente entrega en el futuro. Hasta luego.